Quiero participar en una jam session y no sé qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. ¿Qué tal, queridos pianófilos? Hoy vamos a hablar acerca de este medio que promete un espacio de creatividad, de alegría y fraternidad, pero también es un entorno bastante inquietante, bastante intimidante. Que es cierto que en la jam session existen jerarquías marcadas, o sea, están los músicos de siempre y los músicos medio pelo y los músicos que recién empiezan, digamos, los músicos senior, los músicos chiquititos. Así que vamos a hablar un poquito de este mundillo y quitar, aunque sea de acuerdo a mis experiencias, un poquito de mito, ¿no? Y ir al asunto como es. Generalmente en la jam session, para que funcionen, tiene que haber una banda de planta, lo que sería una especie de grupo que está como estable, que tiene una cantidad de repertorio, o a veces un músico. Yo he estado en jam session donde fui músico de planta, digamos, ¿no? Y también fui de tener un trío que soporta. Entonces cualquier músico que va a tocar, o sea, si va una banda pueden tocar, si van 3 músicos pueden tocar, pero si va uno solo, igual tiene con quién tocar. Lo ideal sería eso, que la banda de planta esté supeditada a que los músicos puedan tocar y divertirse. ¿Por qué? Porque en una jam session, aparte de los clientes que van a escuchar música, los músicos que van a tocar también son clientes. Pero bueno, hablando del tema de las jerarquías, también me ha tocado ir a jam session donde, por ejemplo, la banda de planta se la pasa tocando 2 horas, temas interminables, porque aprovechan para tener el público ellos, ¿no? Y vos como músico te quedás como esperando, en fin, esas sessions suelen también durar bastante poco, porque al final no lo alimenta aquello para lo que fue creado, que son los músicos que van a tocar. El público todo bien, pero el público a veces va a ver jam session, pero más que nada también el público a veces va a ver espectáculos. Entonces como que la jam session no es necesariamente un espectáculo, que lo es un poco, pero es un club de compartir música y aprendizaje. Que si me pasaron cosas difíciles, me pasaron, de poder, digamos, mira, me pasó, recuerdo en una jam session cuando arrancaba, porque cuando arrancás nadie quiere tocar con vos, esa es la verdad, no sos divertido, te cuesta tocar y, viste, generalmente siempre quieren tocar con los músicos que mejor andan, que aparte, como más tocan, mejor andan cada día, porque aprenden cada vez más, y vos que no sabes mucho tocar, como nunca practicás, nunca mejorás. Y a su vez, también no entras en calor. Tocas un tema y estás en frío y ya está, te descartaron. Y los músicos que están tocando siempre ya están bien afiladitos, entrados en calor, se tocan todo. Recuerdo que en una jam session que iba siempre y que tocaba un tema por noche, cuando tenía suerte, un día voy y no había ningún pianista. Y dije, hoy voy a tocar toda la noche. Y te lo aseguro, el guitarrista... una de las veces que me pasó eso, tocó todo el día sentado en el banco del piano. Y como yo era tímido, no me animaba porque no tenía autoridad. En fin, el tipo tocó era una forma de no invitarme. Se sentó a tocar en el banco del piano con los otros músicos y yo... Años después, en una jam session, me acuerdo que hice levantar a un tipo del piano porque estaba tocando la guitarra en el banco y lo hice parar. Pero ya tenía autoridad. Pero cuando arranqué me pasó esa. Y otra que me pasó en la misma jam session, otra vuelta, que no había pianistas y pensé que iba a tocar toda la noche, es que que el piano estaba afinado un semitono de diferencia a los demás instrumentos. Entonces tampoco se podía tocar. No. Pueden ser muy malvados algunos, ¿eh? En ese momento una de las cosas que hice fue, me asocié con otro bajista que se llamaba Marcelo, que... él también estaba en la misma que yo. O sea, digamos, los dos no podíamos encajar nunca y nos juntamos a tocar en la semana, a practicar y estudiar juntos, ¿no? Y sobre todo ensayar temas, porque nos cruzábamos. Ese es el problema del jazz. Te cruzás, ¿no? Hasta que le agarras. El asunto es tener el tempo, ¿no? Y practicamos, entonces como que nos afilamos un poco mejor entre los dos y cada vez que nos pudieron invitar ya estábamos mejor preparados y para que nos sigas invitando. Y otra de las cosas también era el repertorio. O sea, los tipos que más tocaban empezaban a aburrirse de los temas más fáciles y empezaban a tocar temas cada vez más difíciles. Y cuando te invitaban a vos, le decía, bueno, tocamos Perdido. Y ya se miraban como diciendo, bueno, dale, Perdido. Entonces otro día que te invitaban, bueno, vení a tocar, este va con Perdido. Entonces medio como que había una burla ahí de que uno podía salir de los temas más fáciles, ¿no? Más cafones. Una un poco más sutil, no tan evidente, también era el acompañarte difícil. Que te inviten y empezaran a tocar tan difícil que como vos no tenías cancha te perdías, no podías tocar, tocabas incómodo, o tus solos quedaban muy tontos, ¿no? Por eso, porque los tipos empezaban ¿a qué voy? A que un músico
bueno, pero con buena onda, generalmente sabe con quién toca. Y si el músico con el que toca digamos, tiene menos posibilidades, acomoda las cosas para que esa persona esté cómoda. Con un buen músico, cualquier músico se luce más. Pero en estos casos estamos hablando de que los tipos, o sea, lograban hacer que no te luzcas, que no disfrutes y que tengan que pegarte una patada. Así que todo lo que puedas prepararte antes para ir a tocar una jam session siempre es recomendable. Y después, una vez que te pares ahí, agarrá y, o sea, no empieces con, no sé, elijan ustedes, porque van a elegir algo que no sabes tocar. Agarrá y pedí el tema que querés tocar, en la tonalidad que querés tocar y al tempo que querés tocar. Es decir, vamos a tocar Wave en este tempo, en re menor, digamos. O sea, eso te va a funcionar. Aparte, a los tipos les va a gustar, vas a ver que les va a gustar que sepas pedir. El momento ese donde se dice, y no sé, y fíjate vos, suele ser un momento medio como pesado. Vas y encima después te van a decir, ah, no, esa no. Te dicen otra, ah, no, esa no. Otra, ah, no, esa no. Otro consejo sería que te aprendas bien la melodía. Porque justamente no sabes si vas a tener que tocar vos la melodía, ¿no? Capaz que uno dice, no, yo me sé el cifrado y empiezo a improvisar y bueno, y de golpe no hay instrumentos de canto. O el hecho de, como te digo, que lo puedas pedir vos. Pedías, va la melodía. Y también sabes que es bueno que te sepas tocar o improvisar introducciones. Para que eso también es una forma como de capitanear y de alegrar el asunto. Que pase a ser. Porque si bien la jam session dije que no es un espectáculo, si vos podés hacer que tu música sea espectáculo, siempre vas a andar bien. Así que agarrar y decir, bueno, vamos a tocar Up to Leaves. Y arrancás con una introducción hasta que todos cuentan y entran, ¿no? Eso es siempre garpa. Tener introducciones o poder improvisar introducciones. Y si no puedes improvisar, te las estudias. Hay que saber pedir matices, o sea, poder pedir, bajar. Primero que matizar es una de las cosas más difíciles, y sobre todo para los improvisadores así nobles, ¿no? Y aparte saber pedirlo. Yo quiero, ahora viene solo de piano, yo agarrar y pedir que bajen, así empiezo de abajo, y no arrancar, seguir, pedirle a los músicos, pedirles cosas, pedirles subir, o sea, capaz que con el cuerpo, ¿no? Con los gestos, o agarrar y capaz que pedir que entre alguien, pedir los 4 y 4. Todo lo que puedas pedir suma y te suma en lo que se refiere a la amistad y con los demás músicos. Suma para que crearte un lugar entre ellos. También podés pedir que querés hacer otra vuelta. Sigo y seguís tocando. Y otra vuelta. O agarrar y podés hacer gestos de cuando vas a terminar, vas a volver a la melodía, poder elegirlo vos o poder pedirlos, ¿no? Poder pedir el cierre de tu solo. Y eso es con contacto visual. Contacto visual. En la jam es mejor mirar, aparte de mirar al público, que es lindo, mirar a los músicos más que mirar el instrumento. No digo que no revises, pero tener contacto visual para poder pedir y aparte para que te pidan, porque no hay nada más feo para ellos que tratar con un músico que no te mira nunca y que no le podés pedir las cosas y que capaz que no te está escuchando o que hay un error o que quieren algo y el músico no te mira. Contacto visual es primordial para hacer música. Y reírse. Te equivocas, te reís. Yo hasta he visto públicos aplaudir a un músico que se equivoca y se ríe. Reírse, o sea, distiende, reírse hace que todo sea divertido. Reírse posibilita que la música tome giros inesperados, porque de última el error también es una posibilidad musical. Y yo ahí también diría, ya que estamos, medir el largo de los solos. Si vos te pones a tocar y no parás más, o sea, a veces vos estás inspirado y ves que podés metele, no digo que no, pero justamente tratá de escucharte a tu genuina inspiración. No sea cosa de que vos creas que tenés que hacer 4 coros por tema, porque capaz que en un tema te hiciste 4 coros hermosos y en el otro tema ya tocas menos. O sea, porque ya hiciste y ahora, digamos, pasás y capaz que otro hace un solo grande. Inclusive cuando vos tenés muchos músicos, por ejemplo, suponete que vas a tocar con 12 músicos y si todos van a ser solos, cada tema va a durar 40 minutos. Así que está bueno capaz que, por ejemplo, decir, bueno, no hago solo en todos los temas o hago algunos solos cortos, ¿no? No tiene que ser todo siempre Aparte, ¿qué pasa? Al público también eso le irrita. Si el tema no le gusta y sabe que el tema va a durar 40 minutos, ya sabe que lo hago por 40 minutos. O sea que no, está bueno, viste, saber que la cosa puede ser dinámica, que no sabes si este tema va a ser largo o corto, y va a ser de acuerdo a como lo pida la situación. Otra cosa buena para prepararte es improvisar sobre cifrados a primera vista. O sea, agarrar y vos, o sea, no digo tocar temas a primera vista, pero sí, en un cifrado, poder improvisar a primera vista. Eso te hace de que, por ejemplo, suponete que vos no sos el solista, que el solista es otro, pero capaz que no te bajes más del escenario. Porque si puedes acompañar todo lo que se está tocando,
Muchas veces cuando un tema no lo puedes tocar y te bajás, ya no te subís más. Pero si vos te subís, una vez que subís, podés acompañarlo todo, aunque no hagas solos ni nada, te hace permanecer en el escenario, mantenerte calentito, siempre está a la mano de poder entrenarte. Perder el miedo, porque también el terror también hace de que a veces no rindas en el escenario, ¿no? Y el terror te hace que toques mal, y el que toques mal hace que no te inviten. Así que no sé si medio ahí te queda una listita de cositas, porque yo no lo hice en forma de lista, vos sabés que soy medio desordenado. Pero yo creo que tenés varias cosas, y si no te mirás de vuelta el video y hacés la lista vos, sobre qué cosas tendrías que ir encarando para prepararte para una jam session, y las cosas hermosas que vas a vivir no tienen nombre. Si me acuerdo de una. Un tiempo había ido yo a Carlos Paz a trabajar con el Cielo Rodríguez, un cómico, ¿no? Pero a la noche nos fuimos a conocer al mundo del jazz de Carlos Paz, que nos hicimos amigos y en el tiempo que estuvimos tocando íbamos los jueves a tocar. Y me acuerdo que cuando me invitaron yo dije, bueno, pedí Blue Bossa y lo arranqué yo. Entonces como lo arranqué hice una introducción, o sea, lo que te digo, un poco tomé esa posta. Lo arranqué en forma de bossa. Cierto que Blue Bossa muchos lo tocan en forma de Latin. Entonces el jueves siguiente, cuando voy a tocar, se ve que los locos lo tocaban así y me agarran y me dicen, bueno, vamos a tocar Blue Bossa. Y me dijeron, espera, mirá lo que te vamos a mostrar. Y empezaron a tocar una introducción de Blue Bossa en Latin. Yo me sentí tan querido. O sea, si bien es como lo tocaban ellos, ¿saben lo que sentí? Sentí como que me estaban diciendo, mirá lo que te damos. Se pusieron a tocar, estaban todos los músicos tocándose y mirándome todos a mí. Me pareció tan hermoso, tan amoroso. Obviamente me puse a tocar el ritmo de ellos, ¿no? Pero esas son cosas impagables. El amor que pueden surgir de estas juntadas para compartir música. Siempre hay que tratar de convertirlo en eso. Pero te digo que a veces un músico que tira para el lado bueno da vuelta la torta. A veces los músicos cuando son así hostiles es por una cuestión como de inseguridad, pero porque también por miedo o se sienten amenazados, como los perros, ¿viste? O sea, los perros chiquitos tienen miedo y porque tienen miedo son malos. En cuanto ven que vos no sos una amenaza, no venís a verduguear, te reís de los errores, sos amistoso y sos de felicitar a lo que hace el otro, enseguida se generan cosas preciosas que yo a veces ahí es donde creo que los músicos somos privilegiados, ¿no? Así que, sin más, dale like al video si te gustó, si no, cállate la boca y apoyame en Patreon. Apoyame en Patreon y usa Adblock. Ya que me apoyas en Patreon, entonces no veas propagandas. Que en Patreon, te digo, tengo algunos videos que se van a quedar ahí un tiempo largo para los de Patreon y que algún día quizás vean la luz en YouTube. Y detrás de cámaras, bloopers, todas las pavadas, no sabes. Abrazo, queridos. Estudien, practiquen y preséntense en las jams para aprender y compartir. Arrivederci.